Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Soy María Paz Biodondo y los voy a acompañar en el seminario 22, Herencia compleja o multifactorial. En este seminario, que lo voy a dividir en algunas partes, ahora vamos a ver la parte A, vamos a empezar con estos primeros contenidos. ¿A qué llamamos entidades de herencia compleja o multifactorial? ¿Cuál es su concepto, sus características? Luego en la parte B veremos los tipos de abordaje de estudios de entidades multifactoriales y poligénicas junto a las diferencias que podemos establecer para distinguir la herencia multifactorial de otras entidades como las monogénicas, digénicas u oligogénicas. Recordemos qué es lo que estuvimos viendo hasta acá. Ya hemos visto las características del genoma humano, las técnicas de estudio de actividades génicas, las entidades de herencia monogénicas clásicas como las autosómicas dominantes, recesivas, ligadas al cromosoma X, las entidades de herencia no clásicas como aquellas que tienen que ver con la herencia del ADN mitocondrial, los segmentos de ADN que están sometidos a imprinting o aquellas mutaciones dinámicas por expansión de di, o tetranucleótidos. Vimos también técnicas para el estudio citogenético clásico y molecular, qué entidades se asocian a anomalías cromosómicas numéricas y cuáles, y qué mecanismos anomalías cromosómicas estructurales. Hoy vamos a ver entonces lo que tiene que ver con la herencia multifactorial y prontamente nos quedará para terminar esta materia oncogenética y genética y sociedad. Nos centramos entonces en los contenidos de este seminario. Entonces, no podemos dejar de volver a recalcar que el fenotipo es la interacción entre el genotipo y el ambiente. Como dice acá, cualquier fenotipo que yo quiera buscar, tanto rasgos de la variabilidad normal como algunas entidades que tienen que ver con asociaciones a enfermedades, las voy a encontrar en cualquier punto de este triángulo. Acá lo que nos estamos viendo es que hay entidades que son fuertemente mendelianas. Un gen y su variante en ese gen es la que predomina para ese fenotipo clínico o rasgo, también un rasgo normal. Hay algunas que son fuertemente ambientales, o sea, hay un factor ambiental que da esa característica y otras que muchas variantes en distintos genes, y luego vemos que nada es exclusivamente azul, nada es exclusivamente rojo y nada es exclusivamente amarillo, sino que hay colores emergentes de la interacción o mezcla de estos factores. Y si bien en rasgos generales, entonces, si todo fenotipo es la interacción entre genotipo y ambiente, todo fenotipo es multifactorial. Pero cuando nosotros hablamos de entidades clásicamente multifactoriales o los libros de texto les hablan de entidades de herencia compleja multifactorial, a lo que se están refiriendo es justamente aquellas que estarían dentro del centro de este triángulo, o sea, con componentes ambientales, poligénicos de variantes de poco impacto y algunas entidades que también pueden dar variantes con un poquito más de impacto en el fenotipo. Toda esta, entonces, interacción entre muchas variantes, algunas de poco impacto, otras de impacto intermedio, y el ambiente, van a configurar lo que clásicamente llamamos multifactorial. Y entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Bueno, características comunes, o sea, no solamente rasgos de enfermedad, sino también características comunes como la estatura, el perímetro cefálico, la tensión arterial, el color del iris. Acá puse justamente una foto, porque muchas veces hay como un mito de que el color de ojos es algo monogénico, ¿no? Autosómico dominante o autosómico recesivo. No, no, el color del iris tiene que ver con herencia multifactorial, no con herencia, no tiene que ver con herencia mendeliana. Y también algunas anomalías. Por ejemplo, algunas de presentación en los recién nacidos que llamamos anomalías congénitas, y dentro de las anomalías congénitas las que llamamos malformaciones, pero si son de presentación aislada. Es decir, el recién nacido solo tiene
una de estas malformaciones, no varias en su cuerpo. Cuando tiene varias en su cuerpo, los clínicos, lo primero que pensamos, los genetistas clínicos, es en descartar otras patogenias, no las multifactoriales, sino pensar en algo cromosómico, pensar en algo monogénico clásico o en algo de la herencia no clásica. Pero cuando son aisladas, o sea, la única anomalía que presenta, ahí sí pensamos en la herencia multifactorial. Y las enfermedades frecuentes del adulto, la diabetes mellitus, el asma, los cánceres esporádicos, la enfermedad cardiovascular, que esta es la primera, digamos, causa de muerte en nuestras poblaciones. Entonces, fíjense el impacto que van a tener estas características, tanto para las características comunes como para lo que es la mortalidad infantil o la morbimortalidad del adulto, las entidades multifactoriales. Son, de alguna manera, las más frecuentes en lo que padece nuestra población, en comparación con las cromosómicas, con las monogénicas o con las otras entidades. También les quería comentar o traer o mostrar que muchas veces en los libros de texto van a ver este tipo de imagen, esta distribución gaussiana cuando hablan justamente de caracteres fenotipos continuos en la herencia multifactorial. Y lo que están viendo es lo que se llama una distribución en curva o campana de Gauss. No todos los rasgos necesariamente tienen que tener esta distribución, pero muchos de ellos sí. Entonces, en una manera de simplificar, en los textos ponen como si fuera el único tipo de distribución posible en multifactorial, pero es una de las distribuciones que tiene. Por ejemplo, la estatura, como dijimos antes, la tensión arterial, el perímetro cefálico, siguen una característica de distribución de campana de Gauss. ¿Y qué es lo que veo cuando veo campana de Gauss? Que en el eje de las ordenadas, o el eje Y, está la cantidad de individuos que voy a caracterizar por esta variable que estoy midiendo. Y en el eje de las X o las abscisas, los valores de esa característica. Por ejemplo, si estoy tomando estatura, del 0 a, no sé, 230 centímetros, tendría acá cada uno de los valores de estatura. En esta línea que estoy viendo punteada corresponde justamente a lo que llamamos la media o el valor promedio de esta población. O sea, en esta población, ¿cuál es el valor promedio? En las distribuciones de Gauss, el valor promedio además coincide con la moda, que es el valor más frecuente, y con la mediana, que es el valor que me dice que de esta línea hacia esta mitad está el 50% de la población y de esta línea hacia esta otra mitad el otro 50%. Y ambas, 50 y 50, son, lo que veo del área bajo la curva son simétricas. Entonces, cuando tengo estos componentes, digo, esta distribución es normal o gaussiana, ¿sí? Acá fíjense que la palabra normal o gaussiana alude a un tipo de distribución especial que evaluamos a nivel estadístico. Pero volvamos a qué llamamos al concepto herencia compleja o multifactorial. Y nos vamos a detener ahora ya no a los rasgos de herencia multifactorial de la variabilidad normal, sino a aquellos rasgos que los aplicamos a salud, ¿no? A los procesos de enfermedad. Entonces acá vamos a empezar a usar la palabra patogenia, que es el mecanismo de producción de una determinada entidad que causa enfermedad, y entonces en estas entidades, en la patogenia, van a intervenir muchos factores genéticos. Y estos factores genéticos son varias variantes de susceptibilidad en distintos locus del ADN y además factores ambientales. Y acá la palabra factor ambiental está tomada en sentido amplio en los distintos niveles de organización, que sea un ambiente en el cual voy a llamar ambiente a todo lo que no sea secuencia de ADN. Entonces, en este sentido amplio va a incluirse tanto las modificaciones epigenéticas, por ejemplo, a nivel de la cromatina, como el acceso que pueda tener la población al consumo de comidas, de alimentos ricos en ácido fólico. Es decir, que
tanto el nivel de compactación o el nivel de modificación covalente de histonas como poblaciones pobres versus poblaciones no pobres a nivel socioeconómico está tomado en este sentido amplio del concepto de ambiente. Amplio, o sea, todo aquello que no sea secuencia de N y en sus distintos niveles de organización. ¿Y qué son estas variables de susceptibilidad o variantes predisponentes de riesgo? Hasta ahora habíamos hablado de variantes patogénicas, cuando hablábamos de mendelianas, cuando hablábamos de neoclásicas. ¿Qué son las variantes o variantes de susceptibilidad? Cada una de estas variantes que son cambios en la secuencia del ADN y que pueden ser cambios aún a un nivel de un nucleótido por otro, o sea, pueden ser sustituciones o pueden ser cambios más amplios. Aisladamente, cada una de ellas tienen sobre el fenotipo poco efecto o una penetrancia muy reducida. O sea que estas variantes, estos cambios, estas mutaciones solita, una sola, aislada, parece no tener efecto en el fenotipo. Más aún cuando las comparamos con esas variantes patogénicas. Entonces, les traigo este esquema, que es una imagen adaptada de este artículo científico, en donde tratemos de colocar dónde estarían las variantes patogénicas de las enfermedades monogénicas mendelianas que veníamos charlando en clases previas, versus estas variantes de susceptibilidad. Acá el eje de las ordenadas o de las I es penetrancia, o sea, efecto fuerte, una alta penetrancia, está la variante, está el fenotipo alterado. Efecto intermedio, o sea, requiero quizás más de una variante patogénica para que el efecto ocurra en el fenotipo. Variantes de un grado modesto de intervención o variantes de bajo grado de penetrancia, o sea, una solita no hace nada. Versus la frecuencia alélica de la población. Variantes que son muy, 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 muy raras, en el sentido de con muy, 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 muy baja frecuencia, a variantes que son muy comunes, muchos las tienen. Entonces, fíjense, las variantes de las entidades monogénicas mendelianas son muy, muy raras por lo general, tienen baja frecuencia en la población general, pero tienen un alto impacto en el fenotipo. Son variantes que, por su efecto, tanto en ganancia de función como en pérdida de función, hacen que un proceso celular o tisular o orgánico cambie, sea distinto, aparezca rápidamente con una o dos variantes, ya el efecto y que pueda ser visualizado. En cambio, estas variantes de susceptibilidad son muy frecuentes y solitas, como decíamos acá, tienen poca penetrancia, o sea que pueden estar presentes y no cambiar nada en, por ejemplo, la función celular. ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir entonces que en las personas sanas hay variantes de susceptibilidad? Sí. Pensemos a ver en este esquema. Este esquema también está adaptado de otro trabajo de publicación científica, en donde tenemos, por un lado acá en inglés dice environment, que significa ambiente, pero acuérdense de este ambiente en sentido amplio, un ambiente favorecedor en este caso, lo tenemos así como en blanco, favorecedor, o clarito, y acá tenemos cada una de las G serían productos codificados por distintos genes que interactúan en una red en donde a partir de esa red hay un proceso biológico que me lleva al desarrollo normal. Entonces, acá las que tengo en amarillito son variantes en el gen 20 o en el gen 2 de esta red y sus productos codificados capaz que con esta variante disminuyó un poquitito su función. Y como hay mucha redundancia en el proceso, y por ejemplo, si este tiene poco efecto y era el que interactuaba con G1, con G6 y con G7, igual veo que G6 sigue interactuando con G1, con G7, G1 mantiene relaciones también con G6, entonces quizás en esta redundancia de interacciones, aunque este le baje un poquitito el efecto y a este también, el desarrollo sigue siendo normal. Es decir, hubo tolerancia a esa variante, a ese cambio. Entonces es una variante de susceptibilidad
que podría aumentar un poco el riesgo de que algo pase, pero en este caso no va a pasar porque son dos variantes nada más en forma aislada que el resto del proceso se ve compensado por los productos de los otros genes. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchas variantes de susceptibilidad en este mismo proceso donde interactúan estos genes y además un ambiente acá ya oscuro, desfavorable, ¿no? Pues bien, ya toda esta perturbación puede empezar a generar que el desarrollo de este proceso que necesita la interacción en red esté perturbado y entonces ahora sí, ya la compensación de estas variantes no puede ser lograda del todo y comenzar entonces quizás un proceso de enfermedad. Disease en inglés significa enfermedad. Entonces acá nos está queriendo decir algo importante, que si bien una o dos variantes en forma aislada pueden ser compensadas y no generar nada en el proceso salud-enfermedad, muchas variantes de susceptibilidad en forma aditiva, o sea, una, otra, pero además que interactúan entre sí y que interactúan con un ambiente que en este caso no es favorable, pueden llevar a superar el umbral de tolerancia a estas perturbaciones y entonces si se supera ese umbral de tolerancia, empieza a aparecer la enfermedad. Les cuento ya que está también que estas variantes, que pueden ser, ya les digo, por ejemplo, en un cambio en un solo nucleótido, tienden a tener una distribución gaussiana. Entonces acá fíjense que vamos a volver a usar la campana de Gauss, pero ya no para los valores de tensión arterial, sino para la distribución en frecuencia de las variantes. Entonces, si yo tomo un solo locus, sabiendo que nosotros somos organismos diploides, quiere decir que para ese locus cada individuo puede tener dos variantes, aunque en la población general pueden haber más de dos, el individuo puede tener dos, entonces algunos van a tener la variante A chica chica, otros la variante A chica grande y otros la variante A grande a grande. Con dos locus, esta va a ser la distribución de las variantes en la población. Cuando analizo tres locus, cuántos individuos, siempre el eje de las Y va a ser cuántos individuos tienen esa variante, como tres locus y cómo se van a ir distribuyendo muchos locus. Como ven, tiende nuevamente a tener distribución en campana de Gauss. Entonces, tomemos esto, la distribución de las variantes tipo campana de Gauss, y además lo que dijimos de que si son muchas y además el ambiente desfavorable, puede llegar a que el proceso ya no pueda compensar o tolerarse y pasar ese umbral de tolerancia y empezar a tener alteraciones, perturbaciones en esa red de interacciones y empezar un proceso de enfermedad. Entonces, acá de vuelta el número de individuos en el eje de las Y, la susceptibilidad o liabilidad en el eje de las X, y acá vamos a ir poniendo como grados, ¿no? De cuánta susceptibilidad o predisposición estoy acumulando. Y acá vamos a poner un valor teórico que sería, a partir de acá es el punto crítico en donde voy a empezar a esperar que aparezcan los afectados. A ese punto crítico lo vamos a llamar umbral. Es un valor teórico y que para cada enfermedad, para cada situación, para cada fenotipo, es distinto. No hay un umbral único para todas las entidades multifactoriales. Entonces acá en esta susceptibilidad o predisposición voy a tener tanto el efecto aditivo, poligénico de esas variantes de susceptibilidad, como también las interacciones con ambientes favorables o desfavorables, y la distribución en la población según el número de individuos de esas personas. Volvamos con esto. Ya dijimos, número de individuos en el eje de las Y, predisposición en el eje de las X, y lo que va a estar después del umbral va a empezar a estar la población afectada, ¿no? Entonces, supongamos un ejemplo, un número cualquiera, que uno diga, para esta enfermedad necesito 50 variantes de riesgo, que los individuos tengan acumulados 50 variantes de riesgo, 50 variantes de susceptibilidad.
Y a partir de ahí ya no se tolera y empieza a aparecer entonces la enfermedad. ¿Cuántos individuos chocan esto? Bueno, acá aparece 20, pero no van a ser solo 20 los individuos de la población los que van a estar afectados, sino el número 20 está en este punto, pero es todo el área bajo la curva a partir de que empezó el punto crítico o el umbral. ¿Sí? Ahora, esta población, estas personas que tengan 50 variantes de riesgo, o 49, o 48, o 40, o 30, o sea, los que tienen una alta susceptibilidad genética, vamos a ver si terminan estando afectados o no, también dependiendo no solo de sus variantes, sino cómo están los factores ambientales, si son favorables o no. Seguimos pensando y entonces van a encontrar muchas veces que en entidades multifactoriales nos dicen que los individuos que tienen ya un pariente afectado tienen mayor riesgo que la población en general de llegar al umbral. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, miremos entonces nuevamente estas curvitas. La curva de arriba me dice cómo se distribuye en la población general el número de variantes o la predisposición, ¿no? La liabilidad siempre es la predisposición o la susceptibilidad. Acá estaría el valor umbral. A ver si sale la animación. Ahí está. Como dijimos antes, 50 variantes de riesgo. Y acá aparecerían entonces los afectados. Entonces, en esta población, todos estos individuos es la cantidad de afectados que espero, por ejemplo, por año, que aparezcan nuevos, que son los que aproximadamente yo sé que tienen 50 variantes de riesgo. Ahora, cuando un individuo ya tiene un pariente afectado, ya no está dentro de la misma curva de la población general, sino que en general todos esos familiares tienen la curva tirada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de individuos que superen el umbral. ¿Y eso por qué? Porque si ya hay un familiar afectado, ya en esta familia yo sé que hay por lo menos 50 variantes de riesgo que esa persona tuvo, el familiar afectado, y yo al ser familiar puedo compartir esas variantes, puedo compartir genes. Cuanto más cercano sea mi parentesco con el afectado, más probabilidad de compartir genes y entonces más probabilidad de compartir variantes de susceptibilidad. Para lo cual, la cantidad, siempre este 80 es este punto, pero la cantidad de afectados es todo no es 80, sino todo el área bajo la curva, ¿sí? A partir del umbral. Entonces lo que veo es, el umbral cambió para los familiares y por eso tienen mayor riesgo, o sea, solo con 10 variantes tienen la alteración. No, el umbral no cambió. Lo que cambió es la cantidad de afectados. La curva se me fue hacia la derecha. ¿Por qué? Y porque seguramente en mi cantidad de relaciones familiares que tengo, no es que todos los familiares van a estar afectados, porque acá tengo familiares sin afectación, pero muchos van a compartir las 50 variantes y entonces hay mayor probabilidad que se desarrolle esta entidad que en la población general. Por eso va a ser importante en el interrogatorio, en la consulta de ese paciente, preguntar antecedentes familiares. ¿Cuántos afectados, si hubo afectados, cuántos afectados hay y qué relación de parentesco van a tener? Volvemos a recalcar que en ambas curvas el umbral se mantiene constante para esta enfermedad, 50 variantes. Lo que cambió fue la distribución, cuántos individuos van a estar afectados y la curva se me corrió hacia la derecha respecto a la de la población general. Obviamente entonces esto que estamos diciendo es que en las enfermedades multifactoriales se ve agregación familiar, es decir, que hay más casos que los que espero por azar o que los que espero en la población general.
hay mayor cantidad de afectados. Y esto ocurre lo que dijimos recién, porque comparten las variantes de susceptibilidad y muchos de ellos también comparten ese ambiente o entorno general. Cuando armo los árboles genealógicos que me van a decir cuáles son los afectados, cuántos son, con qué gravedad y qué grado de parentesco tienen, igualmente no veo un patrón mendeliano de distribución en las multifactoriales, pero sí me sirve para estimar estas características que acabo de decir y poder, de acuerdo a la severidad, al grado de parentesco y a la cantidad de afectados, establecer distintos grados de riesgo, bajo, intermedio o alto riesgo de ocurrencia, si es una persona que todavía no está afectada, o de recurrencia, si esa persona ya tuvo, por ejemplo, un accidente cardiovascular y cuál es el riesgo de tener un segundo. Por lo tanto, sigamos pensando en esto que pregunto en el interrogatorio y que me puede generar contenido para dar ese riesgo de recurrencia o poder asesorar a estas familias o a estas personas en riesgo. Es importante saber que va a haber más riesgo de sobrepasar el umbral o que la curva, en otros términos, se me va a correr a la derecha respecto a la población general, sí. Hay en la familia un gran número de afectados o parentescos muy cercanos, o la afección tiene mucha severidad. Por ejemplo, no es lo mismo tener una fisura solamente del labio unilateral, que también es una entidad multifactorial, que una fisura bilateral y que comprometa labio, dientes y paladar duro y blando. La consanguinidad también es una condición que aumenta el riesgo. Sí, la consanguinidad, que antes la habíamos visto dentro de las entidades autosómicas recesivas, acá en multifactoriales también es un factor de riesgo. Y acá hay que pensar, ¿cómo relaciono esto con multifactorial? Bueno, justamente cuando mi pareja reproductiva está dentro de mis familiares, hay mucha más probabilidad de que él y yo compartamos las mismas variantes de susceptibilidad, para lo cual el riesgo de que mi descendencia tenga alguna de estas entidades multifactoriales es mayor que la población general por esta cuestión de compartir genes y que estas variantes se acumulen más. También hay algo interesante que es qué pasa si una de las enfermedades es más frecuente en uno de los sexos que en el otro, o si hay diferencia en la prevalencia según la edad. O sea, no es lo mismo que una entidad que uno dice la mayor prevalencia aparece a los 60, 70 años y yo tengo un afectado a los 45, seguramente este afectado tiene muchas, muchas, muchas variantes de susceptibilidad y entonces sus familiares o él, su propio riesgo de recurrencia es mucho mayor que el de la población general en donde se espera esa entidad en estadios más avanzados de edad. Volviendo entonces a cerrar este modelo umbral para la herencia multifactorial, y también con esto quiero traer algo que no es el único modelo para entender entidades multifactoriales. De hecho, hoy en día se usa mucho esto de calcular redes, la interacción entre redes para enfermedades multifactoriales, y se hacen cálculos que se llaman de análisis de redes sociales, que no tienen que ver ni con Instagram ni con Facebook, sino que son análisis formales matemáticos que se hacen de redes sociales para entidades multifactoriales, que son un poco más complejos, pero sepan que el modelo de umbral es uno de los modelos, es el que ustedes tienen en los libros de texto, es el que nosotros jerarquizamos para primer año de medicina, pero no es el único modelo que puedo aplicar para entender la ocurrencia, la recurrencia o cómo es la base patogénica de las entidades multifactoriales. Pero volviendo al modelo del umbral, al que sí vamos a trabajar nosotros, ¿cómo lo podemos ir resumiendo? Bueno, varias variantes en distintos genes me van a determinar la susceptibilidad o la predisposición, pero es necesario además el efecto ambiental para que comience el proceso patogénico, o sea, el mecanismo de producción para esa enfermedad.
Cuanto tengo mayor susceptibilidad génica, voy a necesitar menor influencia del ambiente para que la enfermedad se manifieste. Pero obviamente que si tengo un ambiente favorable, o puedo hacer algo como para contrarrestar desde el ambiente, desde los estilos de vida, esa susceptibilidad que ya tengo hereditaria, es muy interesante para lo que es lo que el médico puede intervenir. Individuos, entonces, con el mismo perfil genotípico, o sea, muchas variantes de susceptibilidad, pueden tener distintos fenotipos si están sometidos a condiciones ambientales diferentes. Y nuevamente, el concepto de ambiente en este sentido amplio. ¿Podemos aplicar todo esto teórico que hasta ahora les fui contando en un ejemplo concreto para ver un poquito la importancia de esto? Ok, sí. Vamos a usar entonces anomalías congénitas. Estas anomalías que yo les dije que en forma aislada, una sola, aislada, están dentro de la herencia multifactorial y en este caso estructuras que afectan el sistema nervioso central. Hay varias alteraciones del sistema nervioso central, pero enfoquémonos en anencefalia, o sea, la falta del cerebro y la calota, encefalocele, la protrusión de elementos cerebrales a través de un quiste, o espina bífida, que puede ser tanto estas espinas bífidas quísticas como mielocele, mielomeningocele o meningocele, en donde parte de las meninges o de la médula espinal protruyen por una apertura vertebral. Recuerden de vuelta que pienso en multifactoriales y las malformaciones o anomalías congénitas son de presentación aislada. Cuando un individuo tiene más de una presentación, pues bien, ya no pienso en multifactoriales, sino que puedo pensar en cromosómicas, en monogénicas, ¿no? Empiezo a pensar en otro tipo de etiología. Y hablando de la etiología, les quiero hacer, ahora vamos a volver al ejemplo, pero les quiero hacer un recordatorio de concepto. Una cosa es decir heterogeneidad causal y otra cosa es decir herencia multifactorial. ¿Qué quiero decir cuando digo heterogeneidad causal? Por ejemplo, yo puedo decir que esta alteración de la médula espinal, mielomeningocele, ¿sí? Con la salida, protrusión de la médula, la meninge por las vértebras, la puede dar, por ejemplo, diabetes materna durante el embarazo. Ok, en ese caso es una entidad cuya etiología tiene que ver con una alteración en el metabolismo materno. Puede ser también la hipertermia materna durante el embarazo, es decir, mamás que trabajan, por ejemplo, en exposiciones a altos grados de calor, calores de panaderías, que hayan tenido periodos de fiebre muy prolongados. Ok, de vuelta. En este caso es un agente ambiental físico que está generando esto. Por otro lado, puede ser algún fármaco, ¿no? El ácido valproico que se utiliza para epilepsia, es una mamá epiléptica que haya tomado ácido valproico, acá estaría dentro de los agentes ambientales químicos, me puede dar también alteraciones, por ejemplo, en la médula espinal. Pero que yo diga que la herencia es multifactorial, no estoy diciendo que es porque a veces lo da la diabetes, a veces lo da la hipertermia, a veces lo da el valproico, sino estoy diciendo un tipo de categoría de agente etiológico, que en este caso es una combinación de muchas variantes génicas más el ambiente. Pero no es lo mismo que decir una alteración y puede estar dada por la diabetes, por la hipertermia, no, eso es heterogeneidad causal, muchos agentes distintos que pueden dar el mismo cuadro clínico. Ahora, la herencia multifactorial es una entidad agente por sí misma, aunque ella implica adentro de sí misma muchas variantes de susceptibilidad y efecto de interacción ambiental. Bueno, les cuento un poquito de lo que sabemos sobre el mielomeningocele. Entonces, hemos conocido que los folatos, que están dentro de lo que se llama la vitamina B9, o sea, que están dentro de los nutrientes que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Esperen que acá se me fue estos folatos, quiero sacar esta cosa de ahí. Ahí está. Están involucrados en la aparición que puedan estar involucrados en la aparición de estas mielomeningoceles. Entonces,
una de las cosas que se hizo fue justamente, bueno, si yo sé que los folatos son protectores, quizás me tengo que ir a las genes que codifican a las enzimas que fabrican folatos o que metabolizan los folatos en los procesos celulares y ver si ahí no hay variantes, como para decir, a ver, ¿qué pasa con ambientes en donde el folato no llega, no hay acceso, y además en los genes de las enzimas que participan de su síntesis o de su metabolismo? ¿Habrá variantes ahí para decir justo la combinación de varios genes y efecto ambiental? Entonces, durante muchos años, durante la década del 90, el 2000, muchos países empezaron a buscar la presencia de polimorfismos de nucleótido único, que se llaman en inglés SNPs, por Single Nucleotide Polymorphism, en donde lo que nos dice es que el cambio, por un lado que son variantes frecuentes, por eso las llamamos polimorfismos, y que el cambio es en un solo nucleótido. Por ejemplo, dentro de una secuencia que estoy buscando, G por T. Entonces, este cambio tan pequeñito en un solo nucleótido, en contextos de variantes que son muy frecuentes en la población, pueden dar una variabilidad que implique el desarrollo de efectos del tubo neural. Bueno, sí, busquemos justo en el metabolismo de folatos teniendo esta sospecha o este conocimiento previo de que están involucrados en el desarrollo de la protección para los defectos de tubo neural. Entonces, ¿cuáles serían esos genotipos o esos SNPs? Serían los factores de riesgo o exposición. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto de la caja negra, que era la biología molecular, genética? Algo pasa ahí que todavía no sé qué, pero sé que cuando están estos factores de riesgo aparece el evento con mayor frecuencia, que en este caso es ese recién nacido con el defecto de la espaldita, ¿no? El mielomeningocele, la, la salida de meninges y médula espinal por la espalda, ¿no? Entonces vayamos a buscar eso. Y entonces en el metabolismo de los folatos se ha visto que el balance ácido fólico homocisteína está involucrado. Cuanto más ácido fólico es más protector, cuanto más homocisteína es más desfavorable, como si la homocisteína fuera un metabolito, por decirlo de una manera burda, tóxico para el desarrollo del tubo neural. No lo tomen así como tan directo tóxico, pero desfavorece el desarrollo del tubo neural. Entonces, fíjense, acá hay una enzima que se llama metilente tetrahidrofolato reductasa, acá abajo les puse la sigla, en donde pueden haber SNPs, ¿no? Un cambio, una sustitución C por T en el nucleótido, por ejemplo, 677, u otro cambio A por C en el nucleótido 1298, ¿no? Y parece que cuando ocurre eso, esta enzima baja su función, y entonces acá, que es donde estaría el metabolito que necesito del ácido fólico, bueno, tengo menor cantidad de esto producido endógenamente. Cuando tengo menor cantidad de esto, la metionina tira más para producir homocisteína que para seguir el camino de los folatos. Pero también, ojo, fíjense en acá, RFC1, o sea, un carrier, un transportador de folatos. Este transportador de folatos es el que me permite ingresar folatos del ambiente por el consumo de alimentos. Es decir, que si esta enzima falla un poquito, la podría llegar a compensar dándole en la dieta folatos. Entonces, busquemos, por ejemplo, qué pasa con estos SNPs, ¿no? Estas variantes de susceptibilidad. Vamos a ir a ello. Entonces les cuento que acá en Argentina un estudio en la población que hizo la doctora Liliana Daini y colaboradores en el Centro Nacional de Genética, en donde estudiaron a las mamás de personas que habían tenido, recién nacidos que habían tenido mielomeningocele, y también a mamás controles, o sea, mamás que no habían tenido afectados. Y en esos estudios caso control observaron que en los casos en los que vieron que había mayor frecuencia del genotipo T,
que del genotipo C, o sea, de timina versus citosina en la posición 677, en las mamás de los casos, en las mamás de los afectados, que en los controles. Y además se fijaron que los genotipos en homocigosis, o sea, la variante mutada o de susceptibilidad es tener T, ¿no? La variante que era la wild type era la C. Entonces, tener TT, homocigosis para T, fíjense, después vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero me aumenta el riesgo 2,5 veces más de que aparezca un chiquitito, un recién nacido con mielomeningocele, que las personas que no tienen esta variante. Entonces, si bien solamente esa variante puede estar en mucha cantidad de la población y solita por tenerla no necesariamente vas a tener un hijo con mielomeningocele, me aumenta mucho el riesgo. Entonces, en este caso, el factor de riesgo, ¿cuál es? Tener el genotipo TT, esta variante de susceptibilidad, este SNP, en el gen de la metilente tetrahidrofolato reductasa. Esa es la exposición. La caja negra va a ser todo lo que ocurre en la embriología para que no se cierre bien, no se desarrollen bien la columna o no se cierre bien el surco neural a nivel de la médula espinal, y el evento va a ser entonces recién nacidos con mielomeningocele. Seguimos un poquito más. Obviamente que la susceptibilidad alta dijimos que la podemos compensar con factores ambientales favorables. Y acá habíamos visto antes que si yo le ingreso mucho folato, compenso esta deficiencia de esta enzima. Entonces, ¿hay factores protectores también? Sí. ¿Y qué va a pasar acá? Lo que espero como evento, si hay un factor protector que es el ácido fólico, es que hayan menos cantidad de recién nacidos. Nunca voy a llegar a cero, pero que hayan menos. En la Argentina, o en general a nivel mundial, hay tres estrategias, o sea, que se pueden hacer en base a este conocimiento para poder prevenir la ocurrencia o la recurrencia de estas entidades. Por ejemplo, promover dietas ricas en alimentos que naturalmente tengan ácido fólico. Hay mucha cantidad de ácido fólico en repollitos de Bruselas, se favorece también el ingreso de ácido fólico con jugo de naranja recién exprimida, vegetales de hoja verde, pero que no estén hervidos. Muchas legumbres, o sea, hay muchos alimentos que naturalmente uno puede ingerir ácido fólico. La dieta en Argentina muchas veces no tiene, melón también tiene mucho ácido fólico, no tiene mucho de esta, no es una costumbre tan, o cada vez uno ve que la población no necesariamente tiene esos hábitos de consumo. Muchas veces la población argentina tiene hábitos de consumo más de asado, milanesa, pizza, empanada, pan, galletita, pasta, fideo, arroz, etc. Bueno, se puede suplementar también con ácido fólico a través de fármacos, vienen en comprimidos, en gotas, también fármacos con ácido fólico, pero una medida sanitaria muy importante fue fortificar alimentos para que a todos nos llegue el ácido fólico. Y hay 82 países que tienen fortificación obligatoria de alimentos básicos con ácido fólico para que independientemente de tu estrato social y de tu nivel socioeconómico, puedan fortificarse las mujeres en edad fértil y los futuros embarazos y prevenir esto. En Argentina, con nuestro consumo de harina de trigo, se prefirió fortificar. Por ejemplo, en otros países se fortifica harina de maíz, como Brasil, pero en Argentina se fortifica harina de trigo con 2,2 miligramos kilo, y también eso nos da que si uno consume, por ejemplo, pan, nos da unos 150 gramos diarios. Esto es ley en Argentina y se fortifica desde el año 2002. Ahora, ¿esto realmente pudo servir para como estrategia de prevención? Bueno, les cuento que yo trabajo con un grupo de investigadores que conformamos la RENAC, la Red Nacional de Anomalías Congénitas. Acá están mis compañeros, Rosa Lieskovich, Pablo Barbero, Boris Groisman. Hicimos un trabajo en donde medimos para espina bífida, encefalia, encefalocele, estos efectos, qué pasaba con la prevalencia en un periodo antes de la fortificación y qué pasó con la prevalencia de estas entidades, o sea, con la frecuencia de aparición en un periodo
después de la fortificación. Y hemos visto, sí, en todas van a ver que hay reducción, pero fíjense cómo para espina bífida, ¿sí?, que son estos defectos que son tan frecuentes, pasamos de un 8,16 cada 10.000 a un 4,34 cada 10.000, a la mitad. Quiere decir que se pudo prevenir el 50% de los nacimientos con este defecto. O sea, muchos niñitos nacieron sanos gracias a esta estrategia. Fíjense cómo una estrategia de salud pública es necesaria en la prevención de entidades multifactoriales. O sea, la investigación, por un lado, viendo los efectos que tienen las variantes de susceptibilidad en el metabolismo de fólico y por otro lado, no solo quedarse con ese dato, sino poder poner la estrategia de fortificación y por otro lado, tener un sistema de evaluación, esto es un sistema del RENAC, es un sistema nacional, un sistema de vigilancia a nivel nacional que puede permitir evaluar si lo que se está haciendo realmente impactó o no en la población. Por lo tanto, los que tienen alta susceptibilidad genética pueden no estar afectados si modificamos los factores ambientales y estos factores son favorables. Entonces, en la población general ya lo estamos haciendo. Fortificamos harinas para todos y otros alimentos, también algunas galletitas con ácido fólico. Pero a todos entonces les está llegando esta prevención primaria de tener sus cuerpos fortificados con fólico para reducir la cantidad de gestaciones con mielomeningocele. Y en aquellos que sabemos que tienen un alto riesgo porque tuvieron ya un familiar afectado previo, además de, como todos van a estar comiendo las harinas con ácido fólico, le vamos a agregar la suplementación 3 meses antes de quedar embarazada y hasta 3 meses después de comprimidos de 4 gotas de 4 miligramos de ácido fólico día para evitar la recurrencia. Acá le aumentamos más el factor ambiental que al resto de la población general, porque ya sabemos que esto, por todo lo que vinimos trabajando hasta acá, tiene muchos genes, perdón, muchas variantes en sus genes de susceptibilidad para esto, ¿sí? Vamos a terminar esta primera parte resaltando algunas características que fuimos viendo. El término multifactorial describe un patrón de herencia compleja que muestra la agregación familiar. Voy a ver algunos afectados, dispersos quizás, no con el patrón mendeliano, y que sabemos que están causadas por la interacción de varios factores genéticos que llamamos variantes de susceptibilidad, que son de baja penetrancia, de poco efecto, pero que como son varias, más los factores ambientales desfavorables, pasan un umbral y aparece la entidad. También sabemos que no solo el ambiente puede ser un factor desencadenante, también el ambiente puede ser un factor protector, y eso incluye los estilos de vida, por ejemplo, para enfermedad cardiovascular, lo que tiene que ver con la dieta, lo que tiene que ver con el ejercicio, y en lo que vimos de mielomeningocele, el ácido fólico, que van a disminuir el riesgo de aparición, y ahí es donde la medicina tiene que trabajar. La mayoría de las malformaciones de presentación aislada, las enfermedades comunes y frecuentes del adulto, y presentan herencia multifactorial, entonces ya dijimos que en su conjunto van a ser estas categorías más frecuentes que las monogénicas mendelianas y que las cromosómicas que fuimos viendo antes. El riesgo de recurrencia es bajo al compararlo con esas entidades, pero siempre va a ser más alto que la población general, si hay otros afectados en la familia, según también el número que haya de afectados, el grado de parentesco, los antecedentes de consanguinidad, la severidad del cuadro, el sexo de los afectados o la edad de aparición. Bueno, hasta acá cerramos esta parte A y voy a continuar en otro video con la parte